días, amados hermanos. Sean bendecidos, sean prosperados, haya paz en cada uno de ustedes y en sus hogares. En esta mañana bendita del Señor, vamos a aprender un poquito de la palabra de Dios, vamos a ir recuperando cosas que a lo largo de todo este año iremos recibiendo de parte del Salvador nuestro. Así es que en esta mañana quiero comunicarle que es una bendición, un privilegio volver a estar delante de ustedes de una manera virtual. Es una bendición que muchos de ustedes, aún en medio de esta situación de que no podemos ir al templo, pues siguen buscando al Señor, siguen estudiando, siguen orando, siguen buscando la manera de tener comunión del Señor, y eso creo que es un privilegio el poder verlo. En esta mañana quiero hablar un tema que es un poco difícil para mí de explicar. Es un tema que indudablemente siempre necesitamos la ayuda del Señor, pero yo creo que este tema que vamos a ver el día de hoy sí necesitamos de su ayuda más que otras veces. Es un tema complejo, decía un pastor que nosotros tuvimos, un tema escabroso, pero que al final de cuentas, amado hermano, no lo podemos pasar por alto. Es preferible hablar la palabra de Dios, aun aunque haya gente que no le agrade, a agradarle a la gente y no agradarle a Dios. De manera que en esta mañana vamos a comprender muchas cosas, vamos a recibir sabiduría de Dios, pero también tenemos que ser muy coherentes, tenemos que ser muy pensantes en cada uno de estos ejemplos que le voy a dar esta mañana, porque no podemos ser, hermano, satanistas, no podemos ser gente que se vaya de un extremo a otro extremo. La Biblia dice que un valle pide a otro valle. No podemos irnos a extremos, tenemos que tener un balance en Cristo Jesús, tenemos que tener una madurez en Cristo Jesús. Y por eso vamos a orar en esta mañana, antes de iniciar este bendito tema que el Señor ha puesto en mi corazón, para expresárselo en esta mañana. Vamos a orar todos juntos. Mujer que oro profetiza, recuerde que tiene una cobertura, una cabeza, y es una bendición poder tener a alguien quien nos cubra. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada alma, Señor, que nos ve y que aún nos verá en el futuro a través de cualquier tipo de transmisión que sea. Señor, no importa que alguien pueda copiar los temas, no importa que alguien más, Señor, pueda ir y llevarlo o compartirlo, sino yo solamente te ruego, Señor, que en tu bondad y misericordia tú seas expresando y platicando y haciéndonos entender lo que en tu bendita palabra está escrito. En esta mañana te pido sabiduría, te pido entendimiento, te pido para cada hermano y hermana, cada oveja, cada creyente, cada oyente, que pueda recibir, Señor, tu enseñanza en esta mañana, que pueda recibir tu bendición, que pueda recibir tu revelación. Pero te ruego, Señor, en este día, que tú seas con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, enséñanos la verdad, esa verdad que viene escrita en tu palabra, esa verdad que viene aún en misterios, en secretos. Enséñanos tú, Cristo Jesús, que eres la verdad. Te ruego que seas con cada uno de nosotros. Te ruego encarecidamente que tú seas, Señor, reprendiendo a toda ave inmunda y aborrecible. Te ruego que tú, Señor, seas quitando todo estorbo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, aún de nuestro cuerpo, que quieran venir a estorbar el camino, esa palabra gloriosa para que se implante en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, danos hoy una palabra que pueda penetrar hasta huesos y tuétanos y que quede ahí y que dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, acompáñenme de favor a primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Usted lo puede leer aquí en pantalla juntamente con nosotros. Yo lo tengo en la versión NTV y dice así. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu,
a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Lo voy a volver a leer una vez más y dice así: así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. El tema de hoy, amado hermano, es recuperando la guianza. Si estuviéramos en el templo, diría, repite después de mí, guianza. Nosotros tenemos que ver este versículo, amado hermano, porque tiene muchas cosas que sacarle. A mí me gustan mucho las clases porque podemos explicar punto por punto, ¿verdad? Un solo versículo. Pero en esta predicación solamente quiero tomar 2 puntos. Y el primero es que es una carta que la están narrando Pablo, Silvano y Timoteo. Y más adelante usted puede constatar que dice que son apóstoles del Señor, apóstoles del Espíritu Santo. Pero ellos están mandando una carta a los de Tesalonicenses, a los de Tesalónica. Y están ellos, amado hermano, mandando una carta que en todo el capítulo 1 está felicitando a toda esa congregación. Está felicitando su proceder, está felicitando su fe, está felicitando su ahínco, su pasión, su orden para buscar al Señor en todo momento. Hermano, eso es algo que yo creo que todos los que predicamos, es un anhelo del Señor, el ver el fruto en la congregación, ver cómo se conducen, ver cómo van adelante. Y Pablo, Silvano y Timoteo están narrando esa carta y en el primer capítulo los están prácticamente felicitando en todo. Pero cuando vemos este versículo que dice aquí, así que recibieron el mensaje de Dios, del Espíritu, pero dice aquí, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Mira, aquí lo voy a poner, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Pero ¿por qué trajo un sufrimiento? ¿Por qué es de que trajo? A lo mejor puede ser una decepción, y no es que la palabra sea mala, sino que muchas veces viene a ser confrontativa en nuestras vidas, viene a ser una palabra que viene a romper, porque la Biblia dice que la palabra es martillo. Entonces un martillo, hermano, viene a romper, viene a quebrantar algo que posiblemente no es correcto delante de los ojos del Señor. Y entonces por eso dice, a pesar del gran sufrimiento que les trajo, en la palabra de Dios vamos a encontrar cosas muy hermosas, pero muchas otras que nos van a confrontar y que pueden entristecernos. La Biblia dice que hay 2 tipos de tristeza. Una que es la que Dios da y que esa tristeza es para salvación, porque a través de esa tristeza va a haber arrepentimiento. Pero hay otra tristeza que es del mundo, que esa tristeza va a corromper a la persona hasta consumirse. Entonces muchas veces Dios, el Señor, nos va a hablar de una manera fuerte, de una manera confrontativa, de una manera que a lo mejor no nos agrade. No estoy hablando de mi tono de voz, no estoy hablando de que si le caigo bien, sino hablando de la palabra. La palabra de Dios nos va a confrontar. La palabra de Dios dice que penetra hasta huesos y tuétanos. Si penetra es porque de algún modo, hermano, va a doler, pero esa dolencia va a hacer que cambiemos. Y el cambio es lo importante, que haya un cambio. Entonces dice aquí, después de ese sufrimiento, y lo siguiente que quiero apuntar aquí, o que quiero sacar, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Entonces, cuando hablamos de imitar, de guianza, es indudable, y eso lo tenemos que dejar bien claro, que la máxima imitación a quien debemos de dar, la máxima autoridad, el máximo ejemplo, es Cristo Jesús. Eso no puede quedar duda en ninguno. Nosotros debemos imitar a Cristo, todo lo que Él hizo, aún cosas mayores hacemos y haremos por cuanto Él ha ido al Padre. Eso que quede bien establecido. Pero cuando veo aquí esta carta, está diciendo Pablo, Silvano y Timoteo, usted lo puede leer en el primer capítulo, en el versículo 1, de aquí del libro de Tesalonicenses, y dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pero entonces quiere decir que ellos se volvieron un ejemplo de vida, que ellos se volvieron un modo de imitar. ¿Por qué? Porque ellos a su vez estaban imitando al Señor. Entonces es un privilegio que los padres de la familia, estoy incluyendo a papá y a mamá, a lo mejor un hermano mayor,
un jefe de trabajo, un diácono, un obispo, un anciano, un pastor, alguien que tiene alguna relevancia. Es un privilegio ser un ejemplo. Pero ciertamente, amado hermano, muchos no han comprendido ese privilegio de ser ejemplo, de ser alguien a imitar, de ser alguien a seguir. Yo sé, amado hermano, que como seres humanos tenemos errores, pecamos, hacemos muchas cosas que no son agradables delante del Señor. Pero por eso le decía en un principio que tenemos que pensar y tenemos que sopesar las cosas. No podemos tampoco ser extremistas y decir, es que hace esto y hace el otro. Pues sí, claro, todos tenemos errores. Cualquiera se le puede ir. Tenemos un dicho aquí, ¿verdad? Al mejor cazador se le va la liebre. Pero si ya es una persona que de continuo está haciendo el mal, pues hermano, yo creo que ahí tendríamos que decir, hay algo ahí anda mal. Es claro que siempre vamos a poder ver los errores de los que dan un ejemplo, pero también tenemos que ver nuestros errores, porque a la misma vez nosotros podemos ser ejemplo de alguien más. Y entonces no podemos estar solamente viendo al de enfrente, sino también nuestro comportamiento. Pero aquí lo que Dios quiere es que recuperemos la guianza que Dios delegó, una guianza ejemplar, una guianza de verdad, una guianza que realmente nos lleve a algo bueno, a algo de bendición. Y Dios quiere que recuperemos eso, y le voy a decir por qué. Me recuerdo de un tipo de historia, una anécdota, que decían, es que yo tengo toda la fuerza para viajar, tengo toda la fuerza para ir, y estoy bien injundioso y voy a ir a Estados Unidos. Perfecto. ¿Para dónde vas a ir? No sé, como el camino me lleve. Podría tener todo el ímpetu, podría recuperar las fuerzas en este año, podría recuperar el ánimo, podría recuperar sabiduría, podría recuperar entendimiento, podría recuperar dones del Espíritu Santo que a lo mejor se quedaron ahí guardados o a lo mejor se enterraron. Pero si no hay guianza, nunca va a poder llegar a Estados Unidos. Por decir un ejemplo, si dijéramos, es que tengo toda la fuerza, el ímpetu para ir al cielo, pero si no sabe dónde está el cielo, si no está teniendo una guía correcta, entonces nunca va a poder llegar aunque tenga muchas cosas recuperadas. De manera que sí tenemos que recuperar esa guianza, una guianza que viene de parte del Señor, una guianza que debemos de nosotros imitar, una guianza que debemos de recibir, anhelar, pero que también tenemos que poner los sentidos bien abiertos para que ciertamente, vuelvo a repetir, somos humanos. Y no es una excusa, amado hermano. La idea es que todos vayamos hacia la perfección. Pero si en algún momento quien te está guiando pues pierde ahí el problema, pues bueno. Pero si todo el tiempo hay problemas, si todo el tiempo está teniendo mal su recorrido, pues es claro, hermano, que debemos de hacer algo y vamos a aprender eso. Entonces, mire, quiero leérselo en la versión Martín Nieto. Y vosotros habéis seguido mi ejemplo. Y el del Señor, recibiendo la predicación con el gozo del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones. Entonces, es un sinónimo el seguir, es un sinónimo imitar. Entonces, vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice acerca de esto? Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice aquí, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Este versículo está muy claro, ¿verdad? Va para el papá, va para mamá, para todos, hermano. Aquí no es con el fin de, es que los jóvenes se juntan con malas compañías. No, yo creo que todos en algún momento hemos tenido la mala decisión de a lo mejor juntarnos con alguien equivocado. Y si no juntarnos, bueno, por lo menos estuvimos en pláticas, pero la Biblia nos dice que las malas pláticas, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces cuando veo que dice aquí, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Ahora, voy a dar 3 ejemplos a lo largo de toda esta prédica, 3 ejemplos. El primero es de un padre de familia. El segundo es de un cónyuge. El tercero es de un ministro. Y cualquiera que sea de esas 3 historias, puede ser que estemos en ese aspecto o que no lo estemos.
Si estamos en un aspecto que se lamenta y que son ejemplos bíblicos, pues bueno, entonces imitemos a quien sí está haciendo las cosas bien. Pero no estoy hablando, porque si estoy diciendo que se puso un ejemplo de un padre, se está poniendo el ejemplo de un cónyuge y se está poniendo el ejemplo de un ministro, entonces tenemos que ser bien sabios, amado hermano. Tenemos que pedir sabiduría de Dios. Porque si estamos hablando de un padre, no puedo abandonar a mi padre. Y no me estoy refiriendo a que no me pueda salir de casa, porque esa es la ley de la vida. Sino que si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, aunque mi papá o mi mamá fueran de lo peor, pues hermano, la Biblia me dice que los tengo que honrar. De la misma manera, si mi cónyuge es de lo peor, pues no lo puedo abandonar. La Biblia me da ciertas características de que a lo mejor pues puede haber como un tipo de receso, pero no se puede separar, no se puede divorciar, aunque sea el peor cónyuge del mundo. Pero entonces no lo voy a imitar, no lo voy a seguir, sino que tengo que seguir a Cristo. Por ejemplo, de muchos ministros o de gente que sí está haciendo las cosas bien. De la misma manera, si el ministro está haciendo cosas erróneas, pues ahí sí a lo mejor podríamos cambiar de iglesia, podríamos cambiar de enseñanza. Pero hermano, tenemos que ser muy prudentes en ese aspecto, porque no podemos decir, es que entonces mi cónyuge está mal, entonces me divorcio. Hermano, la Biblia dice que Dios detesta el divorcio. Entonces sí tenemos que ser muy claros y muy puntuales, que aquí la idea es recibir la alianza que viene del Señor, pero que siempre ha ocupado gente ejemplar, y que para ello tenemos que imitarlos, así como Pablo, Silvano y Timoteo, que fueron ejemplos de ese tiempo, y que los de Tesalónica imitaron, y por eso dice, escuchamos en muchos lugares donde vamos acerca de su testimonio. Entonces ellos tuvieron a bien el copiar un ejemplo de gente que estaba copiando el ejemplo de Cristo. Yo creo que esa sería la parte práctica de este tema, copiar a quien está copiando a Cristo. ¿Va a tener errores? Claro, pero está en ese seguimiento de buscar a Cristo. Pero alguien, por muy inteligente, por muy estudiado, por más que tenga máster, doctorado, postdoctorado, pero no sigue a Cristo, es prácticamente lo que dice aquí. Si te juntas con necios, te meterás en dificultades. Entonces, mire, vamos un poquito más adelante a esto. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Que el Espíritu Santo, hermano, sea revelando, que sea trayendo esa verdad completa, absoluta a tu vida. Dice aquí, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Entonces, mire, esta es la parte que le digo. Vamos a imitar, no voy a separarme a lo mejor de mi cónyuge, no voy a separar de mi padre, no voy a separar a lo mejor de mi patrón, pero hermano, tenemos que ser muy sensatos. Si están siguiendo el camino que se llama Cristo, entonces es un buen ejemplo, aunque peque. Es claro, ¿verdad?, que no va a estar pecando de continuo, porque así lo dice la Biblia. Aquel que peca, aquel que tiene seguidamente peca, ese no ha nacido de nuevo. Entonces sí debemos de observar y ver a quién estamos siguiendo, y debemos de regresar al camino de la alianza que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y eso es algo hermoso, porque al final estamos imitando a Cristo. Ya dije, la meta, la idea es seguir a Cristo. Pero también, si hay alguien que está siguiendo a Cristo, peca, claro, todos pecan. La Biblia dice que no hay alguien que no peque. Entonces, al ver esa vida que está siguiendo a Cristo, bueno, entonces podríamos decir, lo voy a imitar, porque está siguiendo a Cristo. De manera que de ahí, cuando yo siga imitando, me voy a encontrar en algún determinado tiempo con el verdadero ejemplo que es Cristo. Pero si estoy siguiendo a alguien que no está siguiendo a Cristo, es rotundo que no le va a ir bien. Y no porque le desee el mal a alguien, sino porque la Biblia misma nos enseña este ejemplo. Entonces, mire, ya estamos aquí. Ahora, versículo 18. Pues ya les dije varias veces, y ahora les repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces había gente que sí los estaba imitando, pero había otra gente que no. Versículo 19, van camino a la destrucción,
Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en una vida terrenal. Entonces, hermanos, esto es lamentable. Porque tanto había gente que estaba siguiendo el camino de Cristo, Pablo, Silvano, Timoteo, Pedro, Junias, Epafrodito, Timoteo, Tito, tanta gente de ese tiempo que estaban imitando a Cristo, pero que a su vez estaban imitando a alguien que estaba siguiendo los pasos de Cristo. Pero había otros, versículo 18, que dice que hay otros que su conducta demuestran que no, podrían llamarse cristianos. Es más, hay mucha gente que dice, es que yo sigo a mi Dios, yo sigo, pues sí, pero su conducta es nefanda, su conducta es detestable, su conducta es desdeñable. Aunque la gente se pueda llenar y decir que siguen a Dios y cualquier tipo de Dios, pero si su conducta no es correcta, pues entonces están siguiendo sus propios deseos, sus propias ideas. Y eso se convierte, lo que viene aquí, en un camino de destrucción. Me recuerdo que ya habíamos predicado de lo que es un camino, el verdadero camino es Cristo. Pero cuando no estamos en ese camino, entonces se va a un camino de destrucción y que eso va a depender directamente de a quién estamos siguiendo, a quién estamos imitando. Entonces sí debemos nosotros, mi amado hermano, reconsiderar a quién estamos imitando. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Así como lo vimos en ese versículo. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? No voy a poner mi confianza en el hombre, no. Pero si está buscando de Cristo, entonces es un modelo probable. Y que al final, si me falla ese modelo, no te preocupes, Dios nunca te va a fallar. Pero si estás siguiendo a alguien que de plano no está buscando al Señor, te va a decepcionar y vas a caer en el mismo camino de destrucción que esa misma persona. Entonces, sí es grave, amado hermano. Imaginemos, vamos a pensar que ya el Señor nos trajo un buen trabajo, porque ya lo recuperó el Señor para nosotros, ya recuperamos nuestra familia, recuperamos el matrimonio, recuperamos la salud, recuperamos muchas cosas que se habían perdido. Excelente, extraordinario, y espero que eso suceda en cada una de sus vidas. Pero si sigo a esa persona que no es un buen ejemplo, entonces aunque haya recuperado todo, pues se va a ir al camino de destrucción. Entonces sí debemos de recuperar cosas, amado hermano, que son muy importantes, muy importantes. Un ejemplo así claro, ¿verdad? Es que cuando alguien es irresponsable y alguien lo sigue, va a ser igual de irresponsable. Eso es terrible, pero esa es la verdad. De la misma manera, observamos, ¿verdad?, que cuando los niños están pequeños imitan a su papá, imitan a su mamá. Entonces, muchas veces nosotros seguimos a alguien, pero hermano, tenemos que estar conscientes de que vamos a seguir a alguien que está siguiendo a Cristo. Si no, entonces ahí no voy a seguir. Entonces, mire, vamos un poquito más adelante. Dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Y para ello, pues, tengo que narrarle una historia, porque pues no le puedo poner todos los versículos, porque pues son varios capítulos de la Biblia. Usted puede leer ahí la historia de David, de Saúl, y no es que tenga algo contra Saúl, pero es que es un modelo, hermano, de cosas que de plano no debemos de hacer. Entonces, mire, hoy no le voy a poner a Saúl, sino le voy a poner a Jonathan o a Jonatán, como usted le quiera decir. Dice la Biblia que después de que David derrota a Goliat, lo destruye, lo mata, inmediatamente pues el rey le da a su hija, porque así se había prometido, le da a su hija, lo pone en un lugar de eminencia, lo pone para que vaya y conquiste guerras, y dice la Biblia que era un hombre sabio y prudente David, e iba y venía, y entonces la Biblia nos enseña que Jonatán y él tuvieron una conexión de hermanos, porque la Biblia así lo dice, que cuando tienes un amigo, pero un amigo entrañable se convierte en un hermano. Entonces tenían una conexión muy hermosa como hermanos. De manera que más adelante vemos que hacen un pacto y dice, mira, yo sé que Dios te ha escogido. No se lo dice con esas palabras, pero le da a entender que realmente su papá estaba mal, que el papá de Jonatán estaba mal, que le tenía envidia, que sabía que ya había puesto Dios por rey, ya lo había ungido rey a David, pero que su papá quería matarlo y le dice, hacen un pacto y le dice, mira, si mi papá quiere hacerte algo, yo te voy a avisar. Pero si yo no te aviso, que el Señor me lo demande porque estoy haciendo un pacto contigo. Pero le dice Jonatán, mira, vamos a una cosa, yo voy a cumplir. Si no cumplo, que el Señor me lo demande.
Pero si en dado caso de que yo te cumpla, entonces tú tienes por obligación hacer buena bendición para mi simiente. ¿Te parece? Y hacen un pacto ellos dos. Entonces Jonathan sabía que su papá no era correcto, que su papá estaba haciendo cosas que no eran correctas. Entonces vuelvo aquí al punto, y es el ejemplo número 1 que le quiero dar. Si tu papá o tu mamá, nuestros padres, tal vez no nos dieron un buen ejemplo, eso no quiere decir que no los vamos a honrar. Son cosas muy distintas. Si papá o mamá nos golpeó, si papá o mamá, es más, nos abandonó, pues bueno, no voy a imitar, no voy a seguirle, lo tengo que honrar, son cosas diferentes. Lo voy a honrar, lo voy a amar, lo voy a querer, pero no lo voy a seguir. ¿Por qué, hermano? Porque cuando vemos que ya se ha dado cuenta Jonathan que al que tenía que seguir era David, porque Dios había escogido a David, ya había desechado a Saúl. Entonces, cuando sigue, entonces es cuando sucede esto. Entonces, él prefirió seguir a su padre, y dice aquí, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Entonces sí es importante, vamos a honrar a nuestros padres, bendito sea el nombre del Señor, nosotros vamos a honrarlos, vamos a bendecirlos, vamos a quererlos, vamos a amarlos, sí, pero si papá o mamá no están siguiendo al Dios verdadero, y a lo mejor dicen, estoy siguiendo al Dios verdadero, pero pues su conducta, como vimos, ¿verdad? Es un camino que lleva a muerte, no lo voy a seguir. Eso que queda muy claro, porque a lo mejor, bueno, yo tengo la bendición de que mis papás busquen al Señor, pero a lo mejor tú no has tenido esa bendición todavía. Bueno, entonces tú sigue al Señor, tú sigue a quien Dios te ha puesto como ejemplo, tú bendice a tus padres, tú honra a tus padres, y estoy hablando, hermano, de que podríamos tener 50, 60 años y nuestros padres están vivos, tienes esa misma obligación. No puede decir un padre familiar, ¿ves, hijo? Mira, es que tú tienes que honrarme. No, tú honra a tus padres y ellos te van a imitar también. De esa manera, entonces observamos que siguió alguien equivocado. Y Dios quiere que recuperemos la verdadera guianza, que entendamos a quién estamos siguiendo. En este caso, Jonathan se había dado cuenta, pero el afecto, el cariño, y me regreso al primer versículo que usted y yo estábamos leyendo, que dice, ustedes recibieron con gozo la palabra, pero les trajo a lo mejor un tipo de problema. Me voy a regresar nada más para que usted lo vea. Mira, aquí está. A pesar del gran sufrimiento que les trajo. A lo mejor a alguien le trae sufrimiento. Ay, pero ¿por qué no voy a seguir a mi papá? Pues porque no es un buen ejemplo. Pues porque no es un hombre o una mujer que estén buscando el Señor. Y podrán decir, yo busco al Señor, pero sus actos me dicen lo contrario. Entonces no puedo seguirle. No puedo estar detrás de una persona que no está siguiendo a Cristo. No estoy hablando de si peca o no peca, si tiene errores o no tiene errores. Ya establecimos que todos tenemos errores y pecamos. Sino estoy hablando de que no están siguiendo a Dios. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo es que soy cristiano, pero sus actitudes, sus acciones no son de cristiano. No puedo, hermano, no puedo usted engañarnos y no puedo estar apapachando algo que no es correcto. Porque la Biblia nos enseña que hay cosas que son verdad. Y una verdad es decir, soy cristiano. El ser cristiano es ser discípulo. Todos los discípulos que vemos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que dejaron sus cosas. No estoy refiriéndome a que no voy a trabajar, no voy a estar con mi familia, no, sino que dejaron cosas para seguir a Cristo. Entonces, si la gente persiste en seguir buscando sus ideas, en seguir buscando sus placeres, entonces, amado hermano, no está siguiendo a Cristo. No puedo seguir una persona que no está siguiendo a Cristo. Eso me va a traer mal, me va a traer malos dividendos, me va a llevar a destrucción. Por eso Dios quiere recuperarnos en la verdadera guianza. Entonces, mire, voy a seguir con lo que estábamos hablando. Entonces, aquí está. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos entonces los mataron. Póngale que a lo mejor los otros, bueno, desde un principio ni se dieron cuenta, pero los otros, Jonatán ya se había dado cuenta que su papá no estaba bien, que su papá estaba haciendo cosas equivocadas, que Dios ya había escogido a David, pero sin embargo, ay, no es que es mi papá, lo vas a seguir honrando, no estoy diciendo que lo vas a abandonar, pero no lo vas a seguir, no vas a imitar sus pasos porque no está haciendo lo correcto.
Así no podemos, hermanos, ser medias tintas, o somos del Señor o no somos del Señor. Entonces vamos a otro ejemplo. Este es un tema matrimonial y dice aquí, primer libro de Samuel 25-23. Acompáñenme de favor. Vamos con muy buen tiempo. Mire, esta es la historia de Abigail y David. Y muchos se la saben. Y quiero tomar aquí algunos ejemplos. El primero es que David, ¿verdad? Había cuidado y había procurado a los criados y siervos del esposo de Abigail. Y que los había cuidado. Dice la Biblia que uno de los criados le dijo a Abigail, es que fueron como un muro para nosotros. Entonces David dice, hasta hace un juramento delante del Señor y dice, si mañana a esta hora no están muertos toda esa casa porque están de malagradecidos, que el Señor me ayuda si no los mato mañana. Entonces es Nabal, un hombre imprudente, un hombre insensato, un hombre que, le voy a decir de esta manera, que era cristiano a medias, que era un hombre porque era judío, entonces es como si fuera cristiano, ¿verdad? Pero no vivía conforme a la palabra del Señor. Y aquí sí quiero ser, hermano, muy específico, porque no es que vamos a abandonar al cónyuge, no, de ninguna manera, pero simplemente no puedo seguir a alguien, voy a seguir haciendo mis labores, voy a seguir trabajando, lo voy a seguir amando, lo voy a seguir queriendo, todo, pero no puedo seguir a alguien que está siguiendo sus propios deseos. Y muchas veces la gente dice, es que es mi esposo y la Biblia dice que lo tengo que honrar, o es que es mi esposa y dice la Biblia que lo tengo que amar. Pues claro, no estoy diciendo que no, pero no lo vas a seguir o no la vas a seguir. Porque si la esposa, ¿verdad? Le gusta, vamos a poner, le gusta hacer mucho ejercicio, pero no busca del Señor, pues no la puedo imitar porque no está buscando el Señor. De la misma manera, al esposo no es que haga ejercicio, a lo mejor trabaja un montón de tiempo y no busca al Señor. Lo voy a amar, lo voy a seguir queriendo, es más, lo voy a seguir planchando, lo que se tenga que hacer en el hogar, pero no lo voy a seguir. Porque entonces si no mi vida va a terminar en muerte, en un camino de muerte. Así de sencillo. Porque la salvación, hermano, es personal, no es conyugal. La salvación, la búsqueda del Señor es personal. Si el esposo no busca al Señor, tú busca al Señor. Si la esposa no busca al Señor, tú busca al Señor. Y no es que Dios quiera que se divorcien o que haya problemas en el matrimonio, sino que si realmente buscamos al Señor, Dios va a recuperar, hermano, eso que se había perdido. Entonces vemos aquí este gran ejemplo de Nabal y Abigail. Entonces Nabal, un hombre insensato, y la Biblia nos dice que quien se junta con insensato se hace igual. Entonces vemos aquí y dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Bueno, entonces punto número 1, entendió que su esposo estaba equivocado. ¿Seguía amándolo? Claro, es más, lo defendió, pero no lo estaba siguiendo. Eso es muy importante, no lo estaba siguiendo, no estaba imitando sus pasos. Porque el otro, ¿verdad? Dijo, no, pues yo no conozco a David, quién sabe quién es ese fulano, ya le habían hecho favor y todo, pero hermano, no estaba siguiendo a Cristo, no estaba siguiendo al Dios eterno. Entonces ella se da cuenta de eso y dice, está bien, mi esposo es Nabal, pero no voy a hacer lo mismo que Nabal. Nabal está diciendo que no lo conoce, los criados están diciendo que cuidaron el rebaño y que los cuidaron y los ayudaron. Entonces ahí vemos que Abigail era una buena esposa. Su esposo estaba equivocado, pero seguía siendo responsable con sus labores. Estaba amando también a su esposo, pero entendió que no debería seguir a Nabal, sino que debería seguir a Cristo. Y de tal manera que dice, David, tú tienes la razón, a ti te voy a seguir, pero eres mi esposo. No, espero darme a entender, hermano, que el Espíritu Santo me ayude. Pero sí es importante esto, porque si estamos siguiendo a una persona equivocada, vamos a terminar mal. Imagínense que Abigail, en vez de tener esta decisión, hubiera dicho, mi esposo dice que no te conocemos, se hubiera muerto, con todo y sus posesiones y con todo y sus criados. No, sin embargo, ella dijo, yo no estoy, es mi esposo, pero no estoy siguiendo a mi esposo. La Biblia nos recomienda que la esposa debe seguir al esposo. Así es. Pero si el esposo no está siguiendo a Cristo, hermano, pues es una locura que entonces vaya y siga a alguien que no está siguiendo a Cristo. Eso pasó, hermano, con Lucifer. La Biblia nos enseña que él se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Qué pasó con ellos? Dios los destituyó y dijo, no, sáquense de aquí, y los echó hasta la tierra.
¿Por qué? Pues porque no siguieron a la persona adecuada. Entonces observamos aquí a una mujer prudente, sensata, amaba a su esposo, cuidaba, estaba al pendiente. La Biblia nos enseña que se puso a guisar, le dijo a los hijos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, y voy a ir para allá. Entonces ahí se notaba que seguía haciendo sus labores de esposa, en ningún momento fue irresponsable. Y lo mismo para el hombre, si el hombre, su esposa, no sigue a Cristo, él no va a dejar de ser responsable, va a trabajar, va a procurar, va a cuidar, va a amar. Pero a quien tiene que seguir es a Cristo. Quien tiene que seguir es a alguien que esté imitando el ejemplo de Cristo. Entonces vemos aquí, se inclinó hasta el suelo, versículo 24, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. No es cierto, no era su culpa, la culpa era de Nabal. Pero entonces ahí estamos viendo que ella no siguió la misma conducta que su esposo, sino que tuvo una conducta de seguidora de Cristo. Dijo, mi esposo tiene la culpa, pero dijo, yo me echo la culpa. Mi Señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Versículo 25. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Entonces no estaba imitando a Abigail a Nabal, porque ni tenía un hombre perverso, ni tenía mal carácter, ¿verdad? No era necia. Entonces ella no estaba siguiendo a su esposo, lo amaba, lo procuraba, pero no lo estaba siguiendo. De la misma manera Jonatán, él sí siguió a su padre. Mi padre dice que vaya y se murieron todos. Entonces aquí ya tenemos que ir pensando, hermano, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Porque a quien sigamos, así va a terminar nuestra vida. Estás siguiendo a tu papá o a tu mamá que no buscan del Señor, vas a terminar mal. Y no porque yo quiera que termines mal, sino que vemos que en la Biblia, ayer leí un versículo que decía que todo esto que se escribió es un ejemplo para nosotros. Entonces todo lo que usted y yo vemos en la Biblia es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué cometer el mismo error que Jonatán? ¿Por qué cometer el mismo error que Nabal? Hermano, salgamos de eso. Entonces dice aquí, por favor no le haga caso, es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Versículo 26. Ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Ella estaba consciente de que tenía un esposo maldecido, de que tenía un esposo necio. Porque hermano, mire lo que le voy a decir, y no se lo digo con el fin de molestar. Pero sabemos cada quien con quién nos hemos casado. Aquel que diga, es que no lo conozco, híjole, pues ni que no hubiera vivido con él ni 5 años, ¿verdad? Pero vamos a pensar. Dice aquí que hay gente que aún aunque sabe que el cónyuge, que el papá, que la mamá, que los hijos, la nuera, no sé quién sea, el patrono, o vaya usted a saber alguien de ejemplo, está haciendo mal y todavía se atreven a defender. No, hermano, tenemos que ser sinceros delante de Dios y decir, entiendo que mi cónyuge está mal, lo tengo que amar, Señor, pero no lo voy a seguir porque yo quiero ser salvo. Pero hay gente, hermano, que se nota el error de la persona. Ya dije, alguien que Dios le dio un privilegio, que Dios le dio algo, ¿verdad? Para ser ejemplo. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser esposo, puede ser esposa. Algún tipo para ser ejemplo. Y que la persona viene y defiende. No, hermano. Se está haciendo partícipe de algo que no debe ser partícipe. Abigail abogó por Nabal, pero no se incluyó en sus errores. Ella dice, mire, es maldito Nabal. Estoy casado con él porque yo sí voy a cumplir el pacto que yo hice delante de Dios. Pero sé que Nabal está loco, que Nabal está enfermo, que Nabal está mal. Pero yo no lo estoy siguiendo, David. Entonces ella le da una explicación. Entonces observamos, hermano, que esa mujer tuvo bendición y usted lo puede leer más adelante. Entonces sí es importante que, hermano, si papá o mamá no están buscando al Señor, tú busca al Señor, por favor. Si tu cónyuge no está buscando al Señor, tú busca al Señor, por favor. Porque tenemos que recuperar la verdadera guianza. Porque la Biblia es clara y dice, guías de ciegos
No puede ser. Un ciego guiando a otro ciego. Pero, hermano, Cristo fue muy claro. Y por eso yo creo que los discípulos decían, ay Señor, tu palabra es muy dura, ya nos vamos. Porque la palabra es dura. Ayer yo decía, miren, yo creo que es tonto volver a cometer un error que ya vimos que está escrito en la Biblia y que no trae buenos dividendos. Si ya estoy viendo el ejemplo de este, estoy viendo el ejemplo de aquel, estoy viendo, ¿por qué lo voy a hacer? Eso es hacer algo tonto. Entonces, vamos a otro ejemplo, por favor. Miren, vamos aquí, Números capítulo 16, versículo 31. Números capítulo 16, versículo 31. Esta es la historia de Coré. Coré era de la tribu de Leví, era un levita. Dios había apartado a toda la tribu de Leví para que les sirviera. Dios les había dicho, ustedes no van a tener tierra, pero yo voy a hacer su porción. Por lo tanto, todo de los diezmos, ofrendas, primicias, ustedes van a vivir. Están apartados y consagrados para mí. Ustedes no van a labrar la tierra, ni van a tener ovejas, ni vacas, nada. Yo les voy a bendecir. Entonces viene Coré y dice, a ver, espérense, ¿cómo que nada más Moisés y Aarón como que hablan y son aquí los líderes? No, pues si nosotros también profetizamos, pues si nosotros también sabemos Biblia, pues si nosotros... Y empezó a hacer una división en medio de la congregación de Israel. Y eso ya me está hablando de un ministro que está haciendo las cosas de continuo. Esa sería la palabra. Cuando alguien está de continuo haciendo el mal, de continuo haciendo el pecado, no está dando prórroga a su pecado, sino que sigue en pecado, sigue en pecado, sigue en pecado. Entonces yo creo que ahí tendríamos que considerar y decir, no tengo que seguir a esta persona. Por más que la amemos. No tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. ¿La vamos a seguir amando? Sí. Pero la otra es de que no lo vamos a seguir. ¿Por qué? Porque, hermano, veamos este ejemplo. Hay gente que dice, si es que a fulano ya predica, pues yo me voy con él. No, hermano, vea esto. Y aconteció que cuando cesó de hablar, porque se pusieron ahí a discutir y no, tú que te estás enseñoreando, nos prometiste una tierra prometida y nos estás trayendo al desierto. Pero Moisés no estaba haciendo lo que él quería. Era lo que Dios le estaba diciendo. Entonces vemos esto y Moisés habla y dice, Señor, mira, ellos no van a entender de esta manera. Si el Señor hiciera algo extraordinario, que se abriera la tierra y se los tragara, pues yo creo que a lo mejor sí captarían. Y entonces sucede eso. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Ponga mucha atención, por favor. A sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, versículo 33, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Esto está ya muy claro, ¿no? Si estamos siguiendo a alguien que no busca al Señor, que no sigue al Señor, que está en su afán de decir yo tengo la verdad, pero no busca la verdad que es Cristo, entonces sus casas, sus familias, sus pertenencias son destruidos por completo. Son destruidos. No, aquí, hermano, no es quién tiene la razón. No. La razón, la verdad, la tiene Cristo. Si alguien no sigue a Cristo, no tiene la razón. Así de sencillo. De tal manera que ellos descendieron vivos al Seol. Hay mucha gente que tiene problemas. Hay mucha gente que sabe, ya detectó el problema, pero sigue en la misma ruta, sigue siguiendo a la misma persona Nabal, o la misma persona Saúl, o la misma persona Coré, y se pierden para destrucción. Y Dios quiere que recuperemos la verdadera guianza para que seamos, hermanos, librados de eso. O aquí suceden dos cosas, hermanos. Estamos en la recta final de los últimos tiempos. O sucede una o la otra. O fallecemos y vamos a los lugares intermedios a pagar todas esas cosas que todavía no pudimos vencer, ¿verdad? O viene Cristo Jesús. Y cualquiera de los dos, si estamos siguiendo a una persona equivocada, no vamos a tener buenos dividendos. No vamos a tener una buena vida. Entonces sí es importante, amado hermano. Aquí tenemos un dicho, ¿verdad? Que se ponen debajo de las patas de los caballos. Entonces, hermanos, seamos prudentes e inteligentes y digamos, a ver, sí, voy a cumplir.
Voy a honrar a mis papás, voy a honrar al Señor, estoy en una congregación que están buscando al Señor o no, o están haciendo sus propias ideas. O de la misma manera, estoy siguiendo a la persona que es mi cónyuge, pero no está haciendo lo que es correcto delante del Señor. Entonces yo voy a seguir a Cristo. O seguir a aquellos que están imitando a Cristo. Espero que se pueda lograr entender. Hermanos, esto es indispensable para nuestra vida en este año. Recuperar esa guianza. Porque si no, entonces, hermano, aunque estemos bonitos, reconchenchos, hayamos recuperado buenas cosas y perdición, no, Dios no quiere eso. Recuérdese que los pensamientos de Dios van más allá de los nuestros. A lo mejor usted ya se preparó, ¿verdad? Y dice, ya voy a tener un buen negocio, bendito sea el nombre del Señor. Pero siguiendo una persona inadecuada, hermano, eso no va a terminar bien. Eso no va a terminar bien. Entonces vamos a un ejemplo último, y que esto sí de plano, hermano, nos muestra a la persona que vamos a seguir, a la persona que sí debemos de imitar, y que esto tenemos que nosotros vivirlo todos los días de nuestra vida. Estar en continua evaluación propia y de quien estamos nosotros siguiendo. Génesis 17.1, versión BLA. Si usted ha llegado hasta este punto, ¿verdad? O acaba de prender la transmisión, bien, con estos últimos 3 versos, usted va a poder entender a quién debe de seguir. Y esto es bien impresionante. Génesis capítulo 17.1 dice aquí: tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, ponga atención que le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Oiga, lo que Dios le estaba recomendando a Abraham, le dijo 2 cosas: camina en mi presencia y sé perfecto. Hay mucha gente que se puede solapar y decir, no, perfecto, pues nadie. No, a ver. Tenemos que alcanzar la perfección. No es si queremos o no queremos. Dios le recomendó a Abraham, camina delante de mí, camina en mi presencia y sé perfecto. Entonces todos tenemos que llegar a una perfección. Pero Dios le estaba diciendo esto a Abraham, porque Abraham, hermano, vino a ser ejemplo de naciones. Si usted no lo sabía, en la religión judía, porque pues eso es una religión judía, tienen en alto estima a Abraham. En la religión, se me fue, las del Corán, también tienen en alta estima a Abraham. Y muchos cristianos también conocen a Abraham. Entonces Dios sabía que Abraham iba a ser ejemplo para muchas naciones, para muchos pueblos, para mucha gente. Entonces por eso viene y le recomienda, camina en mi presencia y sé perfecto. Y Pablo le viene a decir, alguien que estaba imitando a Cristo, alguien que era ejemplo, alguien que era modelo, viene y le dice a Timoteo, le da una carta pastoral a Timoteo, porque Timoteo estaba pastoreando una iglesia, y le dice, mira Timoteo, cuida de ti mismo, porque si te cuidas a ti, entonces todos los que te oigan se salvarán. Entonces si tú caminas bien, entonces vas a salvar a la otra gente. Y eso está a lo largo de la historia bíblica. Entonces observamos que si tenemos un lugar, hermano, de ejemplo, seas papá, seas mamá, tienes un negocio, eres el gerente o eres el subgerente, algo que ya está haciendo que la gente te mire o que la gente te está siguiendo. No me estoy refiriendo a un pastorado, me estoy refiriendo a algo de la vida cotidiana. Papá, mamá, eres hermano mayor o aunque eres hermano menor, pero das ejemplo a tus hermanos, ¿no? Que eres un ejemplo. Lo que Dios te recomienda es que andemos en su presencia. Porque si nosotros andamos en su presencia, nos vamos a salvar nosotros y los que nos imiten. Y eso es de suma importancia de índole familiar, de índole empresarial, de índole eclesiástico, de muchas maneras. Ahorita el Señor me está trayendo un ejemplo de que eres servidor de la iglesia. Tienes la obligación de estar en la presencia del Señor y caminar delante de Él y dar un buen ejemplo. Pero es que solamente soy servidor vamos a ponerle, solamente barro el piso, es suficiente. Pero solamente soy servidor
del área de escritura, ahí nadie me ve, no importa, eres ejemplo. Entonces, hermano, tenemos que caminar en la presencia del Señor. No hay para dónde, no podemos evadir el enorme privilegio que Dios nos ha puesto. ¿Eres ejemplo? Camina en la presencia del Señor. Si la persona que está siguiendo no está caminando en la presencia del Señor, hermano, inmediatamente descartado. Y no por mal. Si tenemos una relación, ¿verdad?, familiar, conyugal, lo que ya mencioné antes, no es de que te vayas a ir. Simplemente no vas a seguir su ejemplo. Así de sencillo. Entonces, Dios le da esta recomendación a Abraham. Y entonces, eso me llevó a un versículo de un hombre que estaba en la presencia de Dios. Veamos entonces, acompáñenme al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Aquí aparece Elías de plano, nunca se había oído escuchar de Elías, ni siquiera sabían de dónde venía. Dice aquí de Galá, de Tisbe, pero cuando buscamos Tisbe o Tisbita, hermano, como que no hay rastro de ello. Pero una de las cosas bien importantes, relevantes de este hombre es esto. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ah, hermano, esto hace años que yo lo leí y dije, oh, esto es tremendo, hermano. Esto es algo extraordinario. Un varón de Dios que no se andaba con medias tintas. Un ejemplo que no se andaba con medias pequeñeces. Simplemente él se presentó delante de Acab y dijo, vive Dios. Ah, extraordinario. Le dio la gloria a Dios inmediatamente. Dijo, en la presencia del Señor, en cuya presencia estoy. O sea que él estaba delante de Dios todos los días. Los que Dios nos ha permitido el privilegio, el regalo, el don, la bendición de ser ejemplo, tenemos que estar, hermano, en la presencia de Dios. Es algo difícil, es algo que se puede, la carne no nos va a dejar. Pero si estoy siguiendo a alguien que no está en la presencia de Dios, hermano, vetado. Vetado. No puedo seguir a alguien que no está en la presencia de Dios, porque el tal va a perecer, el tal está en un camino de destrucción. Y si yo lo sigo, hermano, es como el borrego al precipicio. Entonces, no, hermano, aquí dice, y vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, todos los que somos un ejemplo, tenemos que estar en la presencia de Dios. Si no, hermano, mire, voy a decir algo que está bien tremendo, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien lo está viendo en este momento, que es papá o mamá, y que no está en la presencia de Dios. Es más, ya se ha alejado del Señor. Es más, ya no busca al Señor. Es más, pretexto tras pretexto para no ir a la iglesia. Y si tus hijos lo están oyendo esto, discúlpame, pero tienen la obligación de descartarte. No como padre, sino como ejemplo. No como padre, sino como guía. Y padre, bueno, como padres, así, para que no piensen que nada más es para el varón. Tienen la obligación. Tienen el derecho de decir, no, a papá y a mamá no lo puedo seguir, porque entonces ellos van a un camino de destrucción. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Entonces, hermano, es para que reflexiones como padre de familia, como cónyuge, como esposo, como esposa, como alguien que ya tienes un privilegio de que alguien te está siguiendo. Si no estás en la presencia del Señor, el que te está siguiendo tiene la facultad de decir, no, vetado, no lo puedo seguir. Y es algo prudente y sensato. Y alguien puede decir, sí, pero la Biblia dice que entonces mi esposa me tiene que seguir. Y, a ver. Cristo dijo algo bien importante. Bueno, Pablo dijo algo bien importante. Porque la cabeza de todo varón es Cristo. Si tu cabeza no es Cristo, estás descabezado. Si estás descabezado, entonces no tienes la autoridad sobre tu cabeza para ser autoridad sobre alguien. Entonces, por eso mismo, no puedes seguir a alguien que no tiene cabeza, que no está siendo ejemplo. Y vuelvo a repetir, se va a las responsabilidades, todas las responsabilidades se tienen que hacer, porque hay un contrato, porque hay un pacto que se hizo. No estoy diciendo que se falte al contrato, no estoy diciendo que se falte a este pacto, sino que no se puede seguir a alguien que no está en la presencia de Dios. Si tú, hijo o hija, tengas 7 años, tengas 15 años, tengas 20 años, tengas 60, 70, pero tu papá o tu mamá no siguen haciendo, no lo sigas. Y no te estoy diciendo, sí, no lo sigas, hónralo, ámalo, bendícelo, pero no lo sigas.
sigue a Cristo, sigue a gente que sea ejemplo, que esté en la presencia de Dios. Entonces, mire, pasa esto, profetiza, y quiero mostrarle la bendición de aquel que siguió a alguien que estaba en la presencia de Dios. Entonces, acompáñenme a segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Si tu ejemplo no es ejemplo, no te preocupes, tú sé ejemplo. Ya estuvo de toda la vida, es que no hacen bien sus cosas, no lo hacen bien, el que tengo por esto, por cobertura. No, hermano, tú haz lo tuyo. Nosotros vamos a dar cuentas por lo que hacemos, no por lo que nos hacen. Entonces sí es importante buscar a alguien que sea nuestro ejemplo de vida, que sea quien vamos a seguir, que esté en la presencia del Señor. Entonces mire, segundo libro de Reyes 2:12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Vea esto, alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? Perdón, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Tú puedes leer todo el capítulo 2 y te das cuenta que nunca dejó de seguir a ese hombre que estaba en la presencia de Dios. No se apartó en ningún momento. Es más, le decía a Elías, mira, pues ya quédate aquí, ahí nos vemos. No, tú tienes la presencia de Dios. Usted puede verlo, hermano. Es una historia hermosísima que tiene tantos ángulos, tantas enseñanzas, tantas cosas hermosas, que dice, no, tú tienes la presencia de Dios. Yo no voy a seguir a otro que no tenga la presencia de Dios. No, tú tienes unción de Dios, tú vives en la presencia de Dios. Yo quiero eso mismo para mi vida. Y no se apartó, hermano. En ningún momento se apartó. Es más, hijos de profetas vinieron y dijeron, oye, ¿no sabes que te van a quitar al que tiene la presencia? Cállate, no importa. Hasta el día que Dios se lo lleve, yo voy a estar allí. Entonces, cuando esto sucede, el Señor se lo lleva, usted sabe esa historia, y entonces mire esto. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ah, hermano glorioso. Cuando sigues a alguien que está en la presencia del Señor, lo único que vas a recibir es doble porción de bendición. Nada más y nada menos que la doble porción de bendición. O sea que, ojo, ¿a quién sigues? ¿A quién estás siguiendo? ¿A alguien que está en la presencia de Dios? ¿O alguien que está en presencia de cosas que son idolatría? Idolatría es amar o darle tiempo a algo o a alguien que no es Dios. Así, no hay más. No hay más, hermano. Mire, cuando pues pudimos ir a las reuniones, a las reuniones físicas, pues nosotros, ¿verdad?, observamos que pues todavía había problemas y todo, pero pues el gobierno nos dio permiso, ¿verdad?, pues a muchas congregaciones de hacer reuniones. Y entonces, lo que se vio es de que muchos hermanos fueron y los bendecimos en el nombre de Jesús, pero muchos otros no fueron. Y entonces muchos decían, es que no, la cosa está bien fuerte. Y yo digo, oye, entonces ¿por qué si la cosa está muy fuerte, por qué siguen yendo a trabajar si está tan fuerte? No, es que la cosa está bien terrible, puro muerto. ¿Y por qué? No, ahorita pues no es conveniente ir al templo. Oh, lo más primordial es estar en la presencia de Dios. Pueden faltar, hermano, a la iglesia las veces que sean, pero el trabajo no. Oh, es algo que se llama Dios. Y Dios con D minúscula. No, hermano, tenemos que seguir a quien tiene la presencia de Dios. A quien está en la presencia del Señor. Y como obligación, todos los que Dios nos haga un privilegio de ser ejemplo, todos tendríamos que estar en la presencia de Dios. Todos los que Dios nos haga un privilegio de que alguien nos mire. Y eso incluye todo, porque digo, hermano mayor, primogénito, pues a lo mejor tiene 3 hermanos, pero el del medio es ejemplo del más chico. Hermano, que de alguna manera todos
podemos ser ejemplo de alguien más. Todos. Todos. Imagínense que es una familia que tiene 4 hijos. El mayor, ¿verdad? Le sigue el segundo. El segundo es ejemplo del tercero. El tercero es ejemplo del cuarto. Y a lo mejor el cuarto es ejemplo a lo mejor de sus primos más chicos. O sea que de alguna manera todos somos ejemplo. Pero cuidado a quién seguimos. Dios quiere que en este año recuperemos la guianza. Si, hermano, no estamos siendo buenos guías, si no estamos siendo personas en la presencia de Dios, recapacitemos y hagámoslo también. No nada más es machacar y decir, pues no lo sigas. No, si estamos en un problema que no somos buen ejemplo, pues cambiemos. Arrepintámonos delante del Señor y decir, Señor, creo que ya ha afectado a muchos que me han seguido. Quiero cambiar esa situación. Porque la Biblia nos enseña que hay de aquel que haga caer a estos pequeños. O sea que siempre que alguien nos mira, es más pequeño que nosotros. Y si nosotros hacemos que caigan, terrible. Dice la Biblia que era mejor que se hubiera puesto una soga al cuello y se hubiera echado al mar. Entonces, hermanos, si no hemos sido ejemplo, arrepintámonos, busquemos del Señor. Porque si no, entonces, imagínense un Nabal o un Coré que se murió toda su familia. ¿Qué culpa tenían los niños? Aún dice la Biblia que estaban los de pecho. ¿Qué culpa tenían? ¿Qué culpa tiene a lo mejor nuestra familia? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos, nuestros nietos? De que porque no eres ejemplo, todos se pierdan. Y va a decir alguien, no, la salvación es personal. Ahora sí. No, hermano, todos somos ejemplo de alguien. Esforcémonos. Y nosotros sigamos a alguien verdadero, a alguien que está en la presencia de Dios, y los que estén siguiéndonos a nosotros, nos van a seguir a un buen fin. Así es que, amados hermanos, es un tema fuerte, es un tema difícil, es un tema que a lo mejor nos puede doler porque es desprendernos de a lo mejor de alguien que hemos amado o amamos, pero no podemos seguir a alguien que no está en la presencia de Dios. Y si nosotros somos ejemplo y no estamos en la presencia de Dios, recapacitemos y regresemos. Dios no quiere que alguien se muera, quiere que el pecador proceda al arrepentimiento. Y no hay problema. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos con un corazón contrito y humillado. Él nunca desprecia. Entonces, hermano, Dios quiere restaurar esa parte en cada uno de nosotros. Y si tienes duda o tienes alguna pregunta, hermano, tienes el WhatsApp ministerial 55 25 00 95 40. 55 25 00 95 40. Si quieres hacemos una videollamada, un mensaje de texto. Hermano, tenemos que recuperar la guianza. Aquí estamos en el nombre de Jesús para ayudar al pueblo. Si hay algún concepto que no quedó o hay alguna duda en la vida personal, porque cada persona, cada individuo es diferente. Que tu vida sea como la luz de la aurora que vaya de aumento en aumento, de bendición a más bendición. Así es que vamos a orar, mis amados hermanos, antes de terminar este servicio, y oremos pidiéndole al Señor esa restauración de la alianza. Espíritu Santo de Dios, te ruego que tú seas restaurando primeramente a los que tú nos has dado el privilegio de ser ejemplo. Restáuranos, Señor. Restaura a todos los que somos ejemplo, a padres, a madres, a todos de alguna manera somos ejemplo. Restáuranos, Señor. Permítenos ver a alguien, permítenos seguir a alguien que esté en tu presencia. Permítenos, Señor, que podamos refugiarnos bajo alguien que está en tu presencia. Sabemos que todos fallamos, sabemos que, Señor, que nunca vamos a encontrar a alguien perfecto, pero si te está siguiendo, es garantía, Señor, de que en algún momento nos vamos a reunir contigo. Te ruego de tu misericordia, te ruego de tu pronto auxilio, te ruego de tu Espíritu Santo, mi Señor, para que tú seas restaurando esos privilegios, esos ejemplos, Señor, de vida. Si como padres hemos fallado, perdónanos, Señor. Tal vez no fue nuestra intención o no sabíamos que estábamos llevando a nuestra familia a un camino de muerte. Perdónanos, Señor. Señor, si somos patrones o somos ejemplo de algo y hemos equivocado, Señor, perdónanos. Tal vez no fue nuestra intención. Y si fue nuestra intención, Señor, hacer algo malo,
Señor, que venga a nuestro corazón un genuino arrepentimiento y que podamos apartarnos de ese pecado. Señor, si el desánimo nos ha encubierto, si el desánimo se ha infiltrado en nuestra alma y por eso ya no somos ejemplos, Señor, te ruego que restaures el alma y el corazón de mis hermanos. Señor, siempre necesitamos de ti, pero ahora más en este tiempo. No, tú eres más, Señor, más necesario que el aire que respiramos. Tú eres más necesario que el oxígeno. Sin ti no podemos hacer nada. Señor, restaura a tu iglesia. A cada uno de nosotros restauranos, trae esa unción, Señor, de Elías, esa unción de Jeremías, esa unción, Señor, de restauración, una unción de recapacitación para que todos podamos alcanzar, Señor, ese ejemplo que eres tú. Y que nosotros podamos ser ejemplo de otros. Permítenos, danos la sabiduría, el entendimiento, la capacidad, la presteza para poder seguir a alguien que esté en tu presencia. Muéstranos, Señor, que a esa persona que tú estás poniendo como ejemplo, que podamos ver, Señor, si está en tu presencia o no. Y Señor, si no estamos en tu presencia, reubícanos en tu presencia. Anhelo y deseo, Señor, que podamos ser como Elías y decir con toda voz, con toda autoridad, el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estamos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, te lo suplico, Señor. Asimismo, bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo con todas mis fuerzas, con toda la autoridad que el Señor me ha dado, con toda mi fuerza, con toda mi capacidad, con todo lo que el Señor me ha dado. Bendigo en el nombre de Jesús a todos, Señor, aquellos que han llevado diezmos, primicias, aportaciones. Señor, yo te ruego que desbordes tu bendición en medio de esta circunstancia. Porque tú sabes, Señor, que aquel que está al pendiente de dar lo que es tuyo, de agradecerte con su vida, de agradecerte con sus bienes, de honrarte con sus bienes, yo sé que nunca, Señor, pero nunca, ni en esta vida ni en la venidera, le hará falta el pan, sino que tú dices tu palabra y yo creo que sus alacenas estarán llenas. Sus alacenas, Señor, estarán llenas de tal manera que van a poder dar y repartir y no se acabará de su alacena, porque tú eres Dios poderoso, porque tú honras a los que te honran, porque tú bendices a los que te bendicen. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús a manos llenas. Te ruego, Señor, que tú seas mostrando que aquel que te obedece, aquel que te ama, que se desprende con todo su corazón, tú das y das a manos llenas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelos, Padre, de tal manera que pueda haber un ejemplo glorioso de que aquellos que persisten en honrarte, aquellos que con su corazón alegre y contento te dan, no poniéndose tristes, sino poniéndose alegres porque han tenido la bendición de honrarte, tú, Señor, los llenas, los bendices, y que en tu mano de misericordia tú, Señor, desbordes todas las bendiciones que esto contrae. Porque no solamente es en lo económico, es en lo espiritual, en lo físico, en lo almático. Tú, Señor, cuando dice tu palabra, que cuando ellos te dan, Señor, tú los rodeas, tú los bendices, tú los llenas de tu palabra, tú los llenas de tu unción, tu cobijo, tu cariño está con ellos. Porque así eres tú, Señor, tú honras a los que te honran. En el nombre de Jesús te lo ruego y que se ha hecho desde este momento. Asimismo, Señor, todos aquellos que han apartado esa bendición para ti, pero que no han podido ir a entregarla, que la tienen guardada, que la han, Señor, apartado para ti. Yo te ruego que sea la misma bendición, porque yo sé que ya lo apartaron, solamente están buscando el momento para dártelo, para depositarlo en el alfolí ministerial, que aún, Señor, ahí donde está, ahí donde lo han apartado, ahí donde lo han puesto, donde lo han consagrado, en el nombre de Jesús, que venga esa bendición también para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que se nombra, que no ha sido dado a ningún otro en la tierra y que en ningún otro nombre hay salvación, te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y cualquier cosa, pues aquí estamos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.